El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos, recta final de A Primera Hora. El jurista Pedro Granja nos atiende de modo telemático a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, doctor, por la gentileza. A ver, quiero empezar esta entrevista a propósito de una nota que di lectura al inicio de este espacio, que la publica el portal Primicias y dice: reformas anticorrupción, se acorta el tiempo para cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, dentro del acuerdo último que suscribió con el Ecuador, le obliga al Estado ecuatoriano a aprobar unas reformas que garanticen el combate o la lucha contra la corrupción, como condición para que a fines de año nos desembolsen $2,000 millones adicionales. Mi pregunta es, ¿hacen falta esas reformas? ¿Cuál debería ser la orientación de esas reformas? Y el tiempo, o sea, le veo que el tiempo es muy corto, muy cerrado para que puedan alcanzar. ¿Cómo ve usted el escenario respecto de estas reformas anticorrupción que aparentemente el Estado ecuatoriano tiene que aprobarlas antes de diciembre, doctor? Sí, le quiero agradecer por la oportunidad. Hay que hablarle al país en forma clara. Tenemos un gobierno que degrada y profana la vida, reduciéndola a la mera supervivencia. La derecha en el Ecuador está disuelta por el reparto de los hospitales, por el saqueo del país. Que nieguen lo heterogéneo, que nieguen lo que está a la vista de todos, forma parte de su cinismo sin límites. ¿Quiénes son los que han negociado el acuerdo con el FMI? Jaime Nebot Sadi y Guillermo Lasso. ¿Qué papel juegan ellos en el gobierno? Ninguno, porque nadie los ha elegido a ellos como representantes de nada. Y sin embargo, Nebot sigue siendo el alcalde de Guayaquil, sigue utilizando las motos de la Autoridad de Tránsito Municipal para pasearse por toda la ciudad, siguen violando las prohibiciones de concentrar gente en medio de una pandemia terrible que afecta gravemente al puerto principal. Lasso tampoco ha sido elegido para nada, más que por Maguad como su ministro durante el famoso gobierno que terminó con el feriado bancario. Y sin embargo son los dos hombres que gobiernan este país junto con María Paula Romo y el grupo de los Ruptura de los 25. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional responde única y exclusivamente a la hecatombe del país. Es decir, la cuenta, como siempre, la vamos a seguir pagando los que no estamos metidos en la política, los que no estamos metidos en este negocio, y evidentemente la gente que ya no tiene que comer. Cuando se habla de un marco anticorrupción, ¿cómo vamos a tener un marco anticorrupción cuando todavía, en todos estos años de gobierno, no se discutió nunca en una asamblea que está marcada por el virus de la ignominia y la corrupción, por los diezmos, por el reparto de los hospitales? Entre ellos mismos se investigan. Una barbaridad. Pero esta gente nunca debatió la extinción de dominio en sede administrativa. Es decir, ¿cómo recuperamos la plata de la corrupción? ¿Okay? Algo que en Italia, por ejemplo, hay incluso cursos de posgrado completos para ver cómo se recuperan los bienes que se le han extraído a la mafia. Algo que en Colombia incluso tiene todo un código. En Ecuador no se debate eso. ¿Cómo se podría hablar aquí de lucha anticorrupción cuando se llega a los principales puestos de la función judicial con notas por debajo del promedio de la mediocridad? ¿Cómo se podría hablar aquí de lucha contra la corrupción cuando María Paula Romo sigue siendo la ministra, la dueña prácticamente del gobierno en el Ecuador, y está involucrada en la represión de octubre e incluso en el tema de hospitales? Entonces, ¿cómo se podría luchar contra la corrupción cuando Alexandra Ocles, cuando los grandes están libres, cuando acá hay un montón de gente que incluso están presos, pero en spa, ¿no? Y no en las cárceles como deben estar los delincuentes? Así es que este famoso acuerdo con el FMI solamente representa la desesperación del gobierno de Lenín Moreno, que se entregó por completo a Trump, que se entregó por completo a lo más rancio de la oligarquía, de la aristocracia norteamericana, cuando entregó incluso a Assange, y ahora están desesperados para recibir más plata antes de irse, cuando ya lo que les falta son apenas meses, y cuando han demostrado que no son capaces de administrar ni una tienda del barrio. O sea, el problema, doctor, lo que usted nos dice es, el problema no es de la ley, sino de aplicación de la ley, o igual se necesita leyes.
No, ¿usted cómo va a tener ley en un país que no tiene instituciones? Es decir, mire, la ecuación es la siguiente. Cuando usted en su casa es un padre, es un borracho, cuando usted llega y le pone el ojo morado a su mujer y sus hijos pequeños están viendo eso, ¿cómo les puede decir a ellos que sean buenos estudiantes en la escuela? Es decir, acá lo que no hay es institucionalidad. Tenemos una sociedad en la que en la que los líderes, supuestos líderes, le rinden el culto al yo, con una liturgia al poder en el que cada uno de ellos actúa como sacerdote de sí mismo. Y por eso tenemos payasadas como las de un Guillermo Lasso, diciendo malas palabras, trepado en una tarima en la que apenas se puede sentar por su grave estado de salud, tratando de creer, mal asesorado por un montón de sujetos que se ganan un montón de plata por hacer nada, por hacer el ridículo, creyendo que puede ser popular porque dice malas palabras. Y digamos que el pobre es mucho más de lo que ellos creen que es mucho más inteligente de lo que ellos creen que es. Acá no se puede hablar de leyes, no se puede hablar de Estado, porque no hay Estado, porque sigue el reparto de las cortes, porque sigue todo en manos de un grupito que vino a reemplazar al primer correísmo, y así no hay ningún progreso posible. Ya que usted tocó en su primera locución la situación, por ejemplo, de la ministra de Gobierno, estamos a la espera de la convocatoria para conocer el juicio político, la fecha del juicio político en contra de la ministra de Gobierno. El tema es que durante toda la sustanciación en la Comisión de Fiscalización se habló de un tema puntual que era el papel político de la ministra durante las protestas de octubre del año anterior. Pero sigue flotando en el ambiente algo que no forma parte de lo formal del juicio político, pero que inevitablemente va a formar parte del debate en la Asamblea, que es el supuesto reparto de instituciones públicas y de los hospitales. ¿Usted cómo ve esta situación? Porque hasta el sol de hoy nadie responde por esta que termina siendo la pregunta del millón, doctor. Mire, Fabricio, hay algo en lo cual la derecha está absolutamente derrotada en el Ecuador, y le voy a explicar por qué. Porque la gente que vota generalmente tiene una memoria que es invadida, que es bombardeada por toda la campaña publicitaria que permanentemente hacen, ¿no? Para tratar de tener dominado al yo y al ello de cada votante. Pero resulta que hay algunas cuestiones abstractas. Por ejemplo, se tomaron el puente durante las protestas de octubre. Cintia Viteri se tomó el puente, luego se tomó una pista aérea, debería estar procesada penalmente por eso, no lo está, porque Salazar solamente persigue, como lo hacían a los chiribogantes, no solamente a los enemigos del gobierno de turno. Son exactamente lo mismo, son calcados, el primero y el segundo correísmo, igualitos. Pero la gente se olvida de eso. Es decir, ¿por qué? Porque queda como una abstracción, ¿no? Cuando todas las barbaridades que hacen los sociocristianos, que tienen a los policías municipales dándole garrote a la gente en las calles que sale a vender alguna cosita, algún candadito para poderle dar de comer a sus hijos, le meten una garrotiza y la gente dice, bueno, como a mí no me toca, yo hasta me olvido de esto, igual voto por ellos. Pero lo que pasó en octubre, cuando la gente vio morir a papá, a mamá, a los abuelos, lo más grave de todo, tuvieron que sacarlos a media calle, dejar los cuerpos allí 3-4 días porque apestaban. Eso pasó en todo Guayaquil. Eso pasó en toda la provincia de Guayas. En abril, dirá usted. Eso fue el descalabro de Guillermo Lasso y de Jaime Nebot. Lo de abril, dice usted. Eso sí, mire, cuando hay un golpe muy fuerte en su vida, cuando alguien, por ejemplo, es violado, cuando alguien, por ejemplo, es asaltado, no lo olvida nunca más. Se queda el recuerdo más permanentemente. Y eso significa la derrota total de Lasso, de Nebot y también de María Paula Romo, que todo el Ecuador ya la ve, ya sabe que es quien realmente gobierna, junto con otros grupos económicos de poder que están detrás de ella. Entonces, lo de María Paula Romo es la crónica de una muerte anunciada, como en la obra de García Márquez. Es una mujer que ya está destituida por el país. Es una mujer que produce rechazo. Mire, ella, durante las protestas de octubre, termina aceptando, primero, vamos por método, termina aceptando que se lanzaron bombas caducadas. Y dice, bueno, esa al final no es mi responsabilidad porque la lanzaron los policías. Así, pero ¿y quién le dio la orden? Porque ella es la que está, el capo, ella es la que está al frente de todo esto. Entonces, ella y Garrín son responsables de la brutal represión de octubre con bombas caducadas. Dicen que las bombas caducadas no le causan ningún daño a la gente. No, pues hay estudios científicos de gente de químicos especializados en el tema que pululan las redes sociales, que usted la encuentra por cualquier parte, de prestigiosas universidades que dicen que
los gases lacrimógenos se convierten luego en cianuro cuando se caducan. Esto es terrible. Le lanzaron veneno a la gente. Pero además de eso, está presente en todo el país las declaraciones de Daniel Mendoza, que son devastadoras. El chat que presenta Daniel Mendoza, que es devastador. Mire, el país no puede olvidar una cosa. Si tanto se habla que los Bucarán han manejado los hospitales, sí, pero los Bucarán no eran parte del gobierno directamente. Entonces alguien tuvo que haberles dado los hospitales. ¿Quién les entregó los hospitales según las graves denuncias que hacen portales diversos de investigación en el Ecuador? ¿Quién les entregó? Si los hospitales estaban bajo el mando, bajo la administración, bajo el control del gobierno nacional, que tiene un capoestato que evidentemente ha sido en todos estos años María Paula Romo y antes Santiago Cuesta. Por consiguiente, esta gente debe ser investigada y debería responder por esto. Es algo que el Ecuador entero no les va a perdonar. La gente se puede olvidar de lo de Assange, se puede olvidar de lo de octubre. Mire usted que el principal dirigente, entre comillas, de la izquierda ecuatoriana, de los movimientos indígenas, que es Yacu Pérez, ya no habla de lo de octubre. Evidentemente, a Pérez usted no le escucha una palabra de lo de octubre, porque Pérez está muy cercano al gobierno de Romo, al gobierno de Moreno, pero es muy funcional a esos intereses. Pero la gente no va a olvidar esto. A mí me parece que María Paula Romo debería hacerle un mínimo favor a este gobierno destartalado de los Lina Papers, de Lenín Moreno, que es sin duda el hombre más repudiado del país en toda la historia, y debería renunciar. Pero su ambición por la liturgia del poder la hace permanecer allí, y cada minuto que pasa, este gobierno se disuelve más, en medio de la ignominia, la podredumbre y la barbarie. ¿Usted le ve futuro al juicio político en la Asamblea Nacional, doctor Pedro Granja? ¿Perdón? ¿Usted le ve futuro al juicio político en la Asamblea? Es decir, el proceso va a ir al Pleno de la Asamblea, pero ¿cree que hay el número mágico de 91 votos para censurar y destituir a la ministra Romo? No lo sé, habría que ver, seguramente la gente de Guillermo Lasso va a votar en contra de la censura y la destitución. Habría que ver cómo funciona Jaime Nebot. Mire, en los últimos días hemos escuchado la candidatura de Álvaro Noboa. Eso le iba a preguntar. Noboa sabe que no va a ganar, pero se lanza porque porque sus asesores le dicen que Guillermo Lasso está totalmente destruido. Por consiguiente se lanza Noboa a tratar de meter asambleístas, porque la ecuación es, si yo tengo plata, tengo poder económico, muchos millones, tengo que tener varios asambleístas en el Congreso para que impulsen mis intereses. Entonces, la Asamblea se ha convertido lamentablemente en los últimos años como una triste caja de resonancia de los gobiernos de turno, como un organismo que no representa a nadie más que a los propios intereses de los ricos, y por consiguiente que cualquier decisión que tomen no va a sorprender a nadie. Además, que recuerde usted que los que tienen que votar por la destitución de Romo son los mismos denunciados, que si Diana Salazar, tuviera un mínimo de compromiso con el país, los debería tener presos, los debería tener al menos con un pedido de prisión preventiva, porque están involucrados en uno de los actos de barbarie más grandes de la historia del Ecuador, como fue el reparto de los hospitales que provocó luego más de 35.000 muertes en Guayaquil. Y esto no lo pueden ocultar, porque es más grande que el sol. Usted mencionó, y yo le iba a preguntar justamente el tema de Álvaro Noboa. Con Álvaro Noboa, si finalmente prospera su calificación, yo he explicado a la audiencia que Noboa sí puede ser candidato por Justicia Social, es la única organización por la cual podría ser candidato. Noboa ya se inscribió el fin de semana. Asumamos que se califica, que cumple con todos los filtros. Hablamos de una elección en la que podríamos tener 17 binomios presidenciales. No hay un antecedente similar. El más cercano tal vez es 2006, cuando hubo 13 binomios presidenciales, pero nunca hubo tal cantidad de binomios presidenciales. ¿Esto cómo atomiza el voto de cara al 7 de febrero del 2021, doctor? No lo atomiza, mi querido Fabricio, porque la gente no quiere votar por ninguno. ¿Ya? La gente no quiere votar por ninguno. Es decir, acá llegamos a un momento tan triste en todos los ámbitos de la historia, en el que, por ejemplo, escuchamos hablar de derecho penal a charlatanes, que dicen Jacobs cuando se pronuncia Jacobs, por ejemplo, a charlatanes que hace poco decían que Jacobs y Roxin eran eméritos jubilados y por tanto sus palabras no valían para nada, pero luego la recogieron y le hicieron creer a la fiscal general que la autoridad inmediata por aparatos realizados de poder se podía aplicar porque Dios es mágico.
Y así prácticamente en todas las instancias de la vida pública del Ecuador. Escuchamos hablar de economía, de moral, a la gente que gobernó con Yamil Maguad, que provocó 8.000 millones de dólares de meterle la mano en los bolsillos a los ecuatorianos y provocó un montón de suicidios y que familias se disuelvan porque la gente huía hasta España e Italia. Niños quedaron sin la mamá, sin el papá por culpa de estos miserables. Y ahora son los que hablan de moral. Luego la gente de los gastos reservados ahora da clases en las universidades y también habla de moral, y también van a la fiscalía y presentan denuncias contra la corrupción. Este es un país en el que los pájaros disparan a las escopetas. La gente no quiere votar por ninguno. Yo lo veo, yo pienso que al final, así como están las cosas en este momento, termina ganando Arauz, pero porque no hay más. O sea, porque la gente lo ve como el menos malo. Y esto es muy triste, es realmente muy triste. ¿Qué va a pasar en el Ecuador para el futuro? Vamos a tener una asamblea que va a ser una caricatura calcada a lo que hemos tenido en el Congreso de los Cericerazos, al Congreso de los Manteles, al Congreso del reparto de los hospitales. Vamos a tener lo mismo. Y vamos a tener un gobierno que va a estar secuestrado por ese mismo Congreso. Entonces, yo lo que veo es que no han aprendido las élites de este país, que creen que todo se resuelve diciendo malas palabras, que creen que todo se resuelve creyendo que el pobre es idiota. Van a tener que en algún momento sentarse realmente con asesores verdaderos, expertos internacionales, para entender que están al borde de destruir el Ecuador, y lo que se les va a venir en cualquier momento es una revolución real, una explosión de violencia social, porque la gente tiene hambre, porque la gente no tiene empleo, porque los hijos no pueden entrar a la universidad. Hoy tienen encerrados a millones de niños más de un año por el tema de la pandemia, cuando en Alemania, cuando en Italia, cuando en otros países los niños van a la escuela, porque las posibilidades de que ellos se contagien es mucho menor, porque ellos necesitan estar con una educación presencial, pero aquí los tenemos encerrados. Acá Cintia Viteri salía bebiendo cerveza en un local especial, en donde los secretarios dicen que no se contagia nadie de COVID, y luego terminaron permitiendo el feriado, y a los pocos días dijo, bueno, ya no hay camas en UCI. No hay camas en UCI, pero sí hay puestos para ir a beber. Es decir, y durante todo ese tiempo, ¿qué hizo? ¿Qué camas compraron? ¿Qué ventiladores compraron? ¿Qué médicos terminaron asumiendo para que puedan enfrentar esto? Absolutamente nada. Esto nos demuestra que son un montón de incapaces, todos los políticos ecuatorianos, y la gente va a votar mayoritariamente nulo, mi querido Fabricio. Así es que las posibilidades de Noboa va a quedar como toda la vida cuarto o tercero, va a gastar un montón de millones de dólares. Eso, bueno, al menos le servirá a la gente que hace camisetas, que fabrica colchones, va a regalar un montón de racimos de banano, pero no va a ganar. No va a ganar porque no pega, y porque la política es como el box, el que no pega no gana. No pega Guillermo Lasso, no pega Jaime Nebot y no pega Arauz. Arauz va a ganar única y exclusivamente porque la gente hace la comparación entre lo que es un gobierno desastroso como el de Moreno y lo que fue el gobierno de Correa, que durante 10 años fue un gobierno dictatorial, propio de un tirano, pero al menos hizo más que lo que ha hecho Moreno. Es decir, es la cultura del votemos por el menos malo. Y el menos malo en estos momentos es lamentablemente Arauz. ¿Y qué va a pasar con la justicia después del 7 de febrero del 2021 o del 11 de abril del 2021 si es que hay segunda vuelta? Vamos a tener un Galo Chiriboga. Es decir, mire, a eso me iba a referir, ¿no? Porque, y esto yo he relatado en varias ocasiones, doctor, una de las grandes tragedias de este país es que durante 41 años el poder judicial ha estado atado al poder político, y hemos hablado de la politización de la justicia, de la judicialización de la política y hoy de la mediatización de la justicia. ¿Qué va a pasar después del 24 de mayo de 2021 con la justicia, doctor? Mi querido Fabricio, el único fiscal emblemático, el más grande de todos que ha tenido el Ecuador en toda su historia, se llamó Edmundo Durán Díaz, nuestro gran profesor de Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil. Que también fue procurador del Estado, si mal no recuerdo, ¿no? Pero claro, y Edmundo Durán Díaz ganó el concurso para fiscal general, y cuando fue, y no lo dejaron posesionarse, porque León Febres Cordero, ¿no es cierto?, cuyos herederos ahora hablan dicen Biden tiene 236 votos, Trump tiene 216, Diana Salazar tiene 10 sobre 20, y bueno, ese es el gran análisis que hacen estos herederos de la dictadura. Pero el tema es que Febres Cordero puso tanques de guerra en la Corte Suprema de Justicia para impedir que Edmundo Durán Díaz asuma la Fiscalía General del Estado. Mira, a ese punto hemos llegado en el Ecuador. Y ese ha sido el único fiscal general que hemos tenido que ha valido la pena, porque fue el más grande penalista del Ecuador de toda la historia. Entonces, mire, en este país, el que gana la presidencia de la República pone fiscal.
El que gana la presidencia de la República pone el Consejo de la Judicatura, el que gana la presidencia de la República pone las Cortes, y así no vamos para ningún lado. Ojalá que Rafael Correa haya entendido que quienes durante 10 años estuvimos combatiéndolo duramente, defendiendo a Mary Zamora, defendiendo los días del Uruncoto, defendiendo a gente que venía siendo perseguida por sus ambiciones tipo Julio César. Ojalá que haya entendido lo feo que es ser perseguido sin ideas, sin argumentos, sin pruebas. Ojalá que lo haya aprendido él en carne propia, en primera persona, y que a partir de ahora entiendan la necesidad de tener como fiscal general, la necesidad de tener como presidenta o presidente de la Judicatura a gente que se haya preparado. Y acá hay un montón de jóvenes abogados que han estudiado en el extranjero, gente débil, gente pobre, que viene preparándose hace muchísimos años y que merece tener una oportunidad en un concurso limpio. Pero eso no va a existir mientras no se saquen el chip imperialista, que lamentablemente lo tienen allí, ¿no? Y que pues, por eso nos lleva a ser a todos nosotros una caricatura de sociedad. Pero usted ve que estamos en ese escenario, ¿o no le ve usted futuro a eso? Mire, mi querido Fabricio, yo en lo personal, junto con una serie de colegas, periodistas, economistas, psicólogos, hemos decidido mirar para otro lado. Estamos abriendo clínicas gratuitas para defender a niños víctimas de violencia sexual en un país en el que hay 21.174 casos del 2014 al 2020, solamente cifras oficiales, en un país en el que se viola un niño cada 6 horas y la Fiscalía tiene más del 70% de los casos fuera de etapa procesal, no les interesa. Nosotros hemos decidido meter nuestro dinero para armar estas clínicas en todo el país. La mayoría de nosotros ha decidido el próximo año salir del país, irnos a seguir preparando afuera y mantenernos alejados de la política ecuatoriana. Lo que nosotros vemos con muchísima preocupación es que los niveles de violencia van a crecer porque no existe ningún respeto a la ley, porque no existe ninguna credibilidad respecto de nadie. Los niveles de abusos sexuales, los niveles de asaltos van a crecer. Este país no tiene un futuro claro. Este país tiene un futuro muy oscuro, muy triste, muy lamentable. Y si la gente sigue votando por los mismos de siempre, si la gente no exige un verdadero debate sobre temas cruciales de la vida nacional, entonces nos vamos a ir al despeñadero total, a una anarquía en la que la gente va a terminar asesinando a unos y a otros en la calle. Habría que analizar seriamente hacia dónde estamos caminando, porque hasta este momento, con Lenín Moreno, con el gobierno de los Granda, con el gobierno de María Paula Romo y de Guillermo Lasso y Jaime Nebot, yo me preguntaba hace unos días, ¿para qué Guillermo Lasso quiere ser presidente del Ecuador si ya fue presidente con Mahuad, si ya ha sido presidente con Moreno, y en ambos casos ha demostrado ser un auténtico desastre? Pero si esta gente sigue gobernando, si la gente no les exige realmente a los medios de comunicación, a los jueces, a los fiscales, algún tipo de control, esto se va a convertir realmente en un Vietnam. Correcto. Doctor, le quiero agradecer por estos minutos para esta reflexión sobre la situación del país. Muy gentil, doctor Pedro Granja, que tenga un buen día. Para servirlo. Muchas gracias. Gracias. Pedro Granja, aquí en A Primera Hora, 8:29.